el tema es sobre la existencia de Dios. Es un tema bastante complejo y sobre el cual yo deseo hacerlo desde cierta perspectiva. Una de las cosas que deseo como introducción mencionar es de que para tocar el tema de Dios uno tiene que empezar desde un punto de vista día gnoseológico, o sea, qué tanto se puede hablar o no hablar, porque hay un racionalismo teológico que lo da por evidente de un neopositivismo lógico que lo da más bien por absurdo. Entonces ambos extremos, bajo la postura que yo detento, están equivocadas. Todo lo que voy a hablar más bien indica que se puede y en buena parte se debe hablar de Dios. En los ambientes teístas normalmente asumen una postura presuposicionalista, que es prácticamente la fideísta, o sea, creo y me limito a creer y vivo en base a eso. Pero hay otra variable que es la evidencialista. La evidencialista dice, está bien, yo creo, pero también quiero conocer, quiero profundizar y analizar la dimensión racional de la religión, que es la teología. Obviamente todos los que participamos en todo tipo de actividades culturales participamos de la segunda alternativa, ¿no? Los primeros tienen bastantes ventajas a la hora de conversar o debatir sobre las bases de por qué asumen lo que asumen. Una cuestión que también quiero mencionar es una metodología para poder abordar el tema. Normalmente para poder hablar sobre un tema de este tipo uno tiene que partir de algo que sea evidente para todos, algo que todos, creyentes y no creyentes, partamos de acuerdo. Tienen entendido que mi otro oponente es físico, creo que también cae mucho apelo, el cual es la realidad sensible, el mundo empírico material. Normalmente todos estamos de acuerdo y asumimos una postura realista de que ese mundo sensible existe. Entonces podemos razonar a partir de él diversas premisas para poder llegar a una conclusión. Pero al mismo tiempo que partimos del mundo sensible tenemos que analizar las diversas manifestaciones de este mundo sensible y podemos llegar después a analizar de que estos elementos no pueden ser contestados por estos mismos elementos, que necesita un elemento distintivo que le dé explicación. Este elemento distintivo es el que yo voy a identificar con Dios para concluir que Dios existe. Y tomando razonamientos deductivos. En los razonamientos deductivos, cuando las premisas son verdaderas, la conclusión obligatoriamente es verdadera, por lo que me ciño en todo caso a la lógica. Hay muchos argumentos que se asumen para la existencia de Dios, pero yo solamente voy a asumir los argumentos escolásticos tomistas que se ciñen a la metodología que yo he mencionado. Hay otros argumentos, pero no los voy a tomar en consideración en mi intervención. Quiero decir que la postura que voy a expresar es una postura racional, no voy a utilizar esencialmente argumentos de fe, porque este es el contexto. Y siendo racional, quiero decir de que no existe la certeza absoluta. Lo que hay sobre muchos de estos temas es la mayor probabilidad o una cuestión apolítica o algo que se acerca a ese punto. Porque si yo, por ejemplo, digo, yo no tengo la certeza absoluta de que va a existir el día de mañana, porque capaz se acaba el mundo por un fenómeno o un accidente X que está fuera de mis posibilidades, eso no me va a llevar a mí simplemente a no prepararme o a listar mis cosas para lo que voy a realizar el día de mañana. Pero aún sin tener esa certeza absoluta, yo sigo operando mi vida y sigo haciendo las cosas como me corresponde. Eso significa que la certeza absoluta no siempre es aplicable en las cuestiones intelectuales. Otra cosa que también voy a partir, que va a ser una cuestión filosófica. No voy a partir de la ciencia solamente lo uso para ilustrar. Cuando digo una cuestión filosófica, quiero hablar de una cuestión metafísica, quiero hablar de principios que son generales, que se aplican a todo lo que voy a explicar. Y no son necesariamente acercamientos particulares, que es lo que normalmente hace la ciencia. Por eso digo que yo puedo utilizar algunos acercamientos particulares de la ciencia para ilustrar principios generales de filosofía. Y sobre eso es lo que me voy a enseñar. Como he hecho algunos apuntes, me parece mejor tomar nota de ellos para explicar los argumentos que voy a mencionar. El primero de ellos es el argumento del movimiento.
En este argumento, la primera premisa es que es evidente y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Cuando digo se mueven, no me quiero referir al desplazamiento, a la locomoción motora física solamente. Me quiero referir al movimiento metafísico, al cambio, a la transformación, a la mutación, a la mudanza. A eso me quiero referir con movimiento. Premisa 2. Pues bien, todo lo que se mueve, cambia, muda o transforma es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando esté en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, pero no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. ¿Qué es potencia? Potencia es aquello que puede llegar a manifestarse de una manera, y el acto es lo que efectivamente algo llega a ser, o lo que es efectivamente ser. 3. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a este otro. Mas no se puede seguir así indefinidamente, o sea absurdo, puesto que sin un primer motor no había motor alguno, pero los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que es movido por otro. Punto 4. Este primer motor que no es movido por otros y que constituye como el principio del movimiento de todos los demás seres es Dios. Punto 5. Conclusión. Dios existe. El argumento de la causalidad. En el punto 1 dice: hallamos en el mundo sensible que hay un orden de causas eficientes que se encuentran subordinadas entre sí. El principio de causalidad dice que todo ser contingente es causado por otro, o, lo que es equivalente, que todo lo que comience a existir tiene causa. La causalidad eficiente es aquello que determina un modo distinto o concreto de ser en aquello que se manifiesta. A eso me refiero con causalidad eficiente. El punto 2 dice: pero no se da ni puede darse que una cosa sea su propia causa, porque en tal caso debería ser anterior a sí misma, lo cual es imposible. El punto 3 dice: ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes, porque siempre hay causas subordinadas que dependen del influjo de todas las que las preceden, y puesto que suprimir una causa se suprime el efecto, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia en la última, ni efecto alguno. Cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es necesario que exista una primera causa que no sea a su vez causal. Este punto de semejanza del punto tercero del argumento anterior significa que no puede haber infinitos reales o infinitos en el mundo sensible. ¿Por qué? Porque si las causas en general y las transformaciones en general, como en el argumento anterior, van a ser infinitos y nunca se llegaría a un momento presente. ¿Por qué? Porque para llegar a un momento presente tenía que pasar infinitas transformaciones o infinitas causas. Y no podría haber un momento presente porque llegaríamos a una contradicción adjetiva, o sea, un infinito finito. Lo cual es equivalente a decir que yo llegué aquí después de pasar infinitos obstáculos, aunque sí pasé bastantes, ¿no? Pero no infinitos. Pero al final sí llegué. Eso quiere decir de que es imposible que haya pasado infinitos obstáculos, sino simplemente no hubiera estado yo acá presente. O equivalente a decir que yo llegué aquí saltando de un pozo infinito. Si el pozo es infinito, entonces nunca hubiera llegado a estar aquí. Esto mismo pasa con las situaciones de estas premisas. En la premisa 4 dice: esta primera causa que no es causada por ninguna otra y a la que está subordinada a todas las demás causas es Dios. La conclusión que Dios existe. El argumento tercero es el argumento de la contingencia, el argumento más directo a lo que estoy señalando. El primer punto es evidente y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo que existen seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Ese es un ser contingente. Lo contrario, un ser contingente o ser necesario, ser subsistente, es un ser que no depende de otros para existir y que tiene la causa de ser en sí mismo, o sea que es eterno, y que a la vez da el ser a los demás seres que no son él. Más bien, la terminología de ser subsistente es el término más directo que emplean los teístas para referirnos a Dios.
en todo lo que en general he expuesto y voy a exponer, me referiré a Dios esencialmente con el término o la expresión semántica de ser subsistente. Punto 2. Ahora bien, como acabamos de decir, un ser contingente depende de otro para existir. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro ser del cual depende eso. El punto 3. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, tendremos que este primero dependerá de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también contingente, y así sucesivamente. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque de ser ese el caso, no puede existir ningún ser, puesto que una cadena infinita de dependencia ontológica es absurda, por lo que ya mencioné antes. Por consiguiente, es necesario postular la existencia de un ser subsistente, es decir, de un ser que no depende de un otro para existir, sino tenga plenamente en sí mismo el fundamento del ser. Punto 4. Este ser subsistente que no depende de ningún otro para existir y que constituye como el fundamento de la existencia de todo lo demás es Dios. Conclusión, Dios existe. El cuarto argumento de los 5 es el argumento de los grados de perfección. Punto 1. Vemos que existen diversos grados y formas de perfección en los seres. Cuando yo me refiero a perfección en este caso, sigo pensamiento escolástico utomista, en el cual se refiere a perfecciones puras, como la belleza, la inteligencia, la bondad, la nobleza, que implica una cualidad mayor que otro ser. Estas perfecciones son puras, en el sentido de que no están compuestas de partes, no tienen limitación ni imperfecciones por sí. No me estoy refiriendo a las perfecciones mixtas, que son aquellas que podemos encontrar en el mundo sensible, como tamaño, vastedad o ese tipo de características. Me refiero a perfecciones puras. Punto 2. Pues bien, dado que en otros seres encontramos que se da la perfección en algún grado o forma, ellos solo dejan dos posibilidades: que tenga esta perfección por sí mismos, o sea, por esencia, o que la reciban de otro ser. A eso se llama por participación. Pero es imposible que los seres de esta experiencia tengan la perfección por sí mismos, porque si así fuera, esta se agotaría en ellos, lo cual es evidentemente falso. Porque como nuestras mismas perfecciones la tienen, porque como nos muestran nuestras mismas perfecciones, la tienen limitada en grado o forma. Por tanto, reciben la perfección de otro ser. ¿A qué me refiero con grado o forma? En grado de que podría haber una persona más inteligente que otra, pero ambos tienen inteligencia. En forma, que puede haber belleza en un cuadro, puede haber belleza una obra arquitectónica, una pieza musical o tal vez otro ser humano, pero todas estas formas no se agotan en ese ser. Si fuera por esencia, se agotaría en ese ser en total grado y no se podría observar en otro. El punto 3 dice: ahora bien, si este ser del cual reciben sus perfecciones todos los demás recibieran a su vez sus perfecciones de otros, tenemos que seguir así ad infinitum, y jamás podríamos encontrar perfección alguna en los seres de nuestra experiencia. Cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, debe haber un ser que tenga la perfección por sí misma y su grado máximo, que sea la causa de la percepción de todos los demás seres en sus diferentes grados y formas. Punto 4. Este ser esencial y máximamente perfecto, que se constituye como la causa de la perfección de todos los demás seres en sus diferentes grados y formas, es Dios. Conclusión: Dios existe. El último argumento es el argumento del orden del cosmos, también conocido como teleológico. Telos de orden, ¿no? Y lógico de estudio tratado en este caso sobre el orden. El punto 1 dice: vemos constantemente que existe un orden en nuestro universo, es decir, que los entes que lo componen operan o acontecen como tendiendo hacia un fin. Ahora bien, dado que estos entes carecen de inteligencia y voluntad, no pueden entender hacia sus respectivos fines única y primariamente por sí mismos, ya que ello implicaría desearlo y además concebirlo. Punto 3. En consecuencia, es necesario que exista un ser inteligente y libre que en orden de la misma inteligencia y voluntad los dirija a sus respectivos fines. El punto 4 dice: este ser inteligente y libre que dirige a todos los entes del universo a sus respectivos fines es Dios. La conclusión en el punto 5 es que Dios existe. En todos los 5 puntos que yo he mencionado, siempre hay alguna relación como del efecto a la causa, como de la explicación de los elementos hacia una primera causa que lo sustente.
y la imposibilidad de que estos se puedan basar por sí mismos y que puedan prolongarse de forma infinita. Tal vez en el tiempo de réplica o de preguntas tenga un poco más de tiempo para explicar un poco más de esto. Pero en las cuestiones que tienen que ver con la causa primera o el ser contingente, normalmente se aduce al universo como un ser infinito o eterno, lo cual no es verdad. El universo es acotado. Lo que la ciencia investiga en cuanto a la materia y la dinámica de la materia es que esta empezó hace 13.700 millones de años. Los hechos positivos, concretos, lo que la ciencia estudia directamente, nos lleva a tener la mayor probabilidad justamente de hacer eso. La mayor probabilidad nos tiene la plausibilidad. Justamente por ser el universo acotado y temporal, nos lleva a la reflexión de que de la nada nada sale, como decía Lucrecio. Entonces, de la nada nada sale y el universo es temporal, quiere decir de que el universo tuvo que haber sido generado por un ente anterior. En ese ente anterior no puede tener las características del universo, por ser el universo contingente. Es contingente porque depende de otro para existir, es contingente porque tiene un inicio temporal, no es eterno. La eternidad es una cuestión más bien de tipo simultánea, no solamente de duración larga, sino también de tipo simultáneo. Por lo tanto, este ser que existe tendría que ser atemporal, aespacial e inmaterial. Este tipo de características son propias de lo que le llamamos la sustancia espiritual o el espíritu, característica también del ser subsistente, que es Dios. Entonces, este ser tendría que ser eterno. O sea, siempre tuvo que haber habido algo que genere lo existente, pero no es la misma materia, ni ese mismo universo, por lo que acabo de decir. Hay teorías sobre el universo estacionario que han sido rebatidas por la teoría del Big Bang y la teoría de la inflación, que nos lleva a explicar más la teoría del Big Bang, y que incluso la singularidad en un contexto de inflación, y la misma inflación tiene que ser acotada temporalmente. Hay un teorema, el Born-Vilankin, que nos lleva a esta explicación. Y por la misma razón, este universo no puede ser eterno, estacionario, ni tampoco puede ser eterno en el modelo oscilatorio, porque en el modelo oscilatorio los agujeros negros generan irregularidades en el espacio-tiempo, que supuestamente cuando lo vuelves a comprimir, lo vas a estirar, las irregularidades impedirían que se manifestara el universo como lo conocemos, o en todo caso, no puede haber vida, probablemente ni siquiera puede haber una contracción posterior. Normalmente este modelo también ha sido descartado porque la energía oscura hace que el universo se siga expandiendo. Una posibilidad más sería la del multiverso, pero el multiverso es una especulación, no hay una evidencia positiva que nos hable del multiverso. En todo caso, sería una cuestión filosófica, pero una cuestión filosófica sobre algo material está en desventaja frente a una cuestión filosófica, como en el caso teísta, que concluye a partir de un análisis de algo material. Ahora, incluso existiendo un multiverso, eso no quiere decir que no haya un creador, sino simplemente que estamos retrocediendo la cuestión causal o la cuestión teleológica un paso más, puesto que el mismo multiverso también tendría que tener condiciones iniciales, un ajuste fino, más fino inclusive que el universo, y también tendría que tener leyes maestras, que no se las puede dar el universo por sí mismo, como he mencionado en el quinto argumento, sino que tendrían que ser dados ya de por sí. Entonces esto nos ayuda un poquito a vislumbrar cómo la temporalidad del universo es un muy buen ejemplo, partiendo de lo empírico sensible, para llegar a la demostración de algo metafísico. Los principios que estoy usando son generales, como dije al principio, son metafísicos. Por lo tanto, no necesito yo depender de un ejemplo particular de la ciencia, que puede cambiar, porque la ciencia siempre cambia, se falsea, se corrige a sí misma y va ampliando. Si se descubre más adelante que el universo tiene un inicio más complejo, que no necesariamente quiere ser el Big Bang o una singularidad, sino que había algunos procesos previos dentro de lo que la mecánica cuántica, que estudia a veces eso, o la cosmología cuántica le dicen, lo estudia. Entonces eso no contradice el principio metafísico de que todo lo que comienza a existir tiene una causa, ni que todo sistema de realidades ontológicas como el universo tiene que tener una causa, porque es un principio general que puede ser aplicable a cualquier ejemplo, que puede ser aplicable en cualquier contexto. Y lo mismo vale para todo el resto de los argumentos que yo menciono.
Muchas gracias. Y la palabra al doctor del Castillo, 20 minutos. Yo voy a tratar de hablar sin el micrófono. Si ustedes me avisan si no me escuchan bien para utilizarlo, como tendría que tenerlo en una mano, ¿no? Cuando menciona el profesor que nos acompaña, por ejemplo, en particular la teoría de la gran explosión. La teoría de la gran explosión no comienza con una nada, con una formación de nada y que se desarrolla a partir de esa nada. Comienza, ¿cierto?, con supuestamente toda la masa, energía y todas las propiedades físicas del universo concentradas en una región muy pequeña. Y esa región muy pequeña, ¿cierto?, por X causas empieza a inflarse, a desarrollarse en todo lo que va como resultado lo actualmente conocido. Ni siquiera en el Génesis Dios crea las cosas de la nada, sino lo único que hace es darle forma a algo que ya preexistía, inclusive en el Génesis hebreo. O sea, lo único que hace es dar forma a una materia, a una masa, ¿no?, que es muy semejante en muchos casos a lo ilimitado de Anaximandro. Anaximandro no comienza, ¿cierto?, con una nada, sino con una masa, ¿cierto?, amorfa, una masa con todas las potencialidades que se va desarrollando a partir de un cierto momento. Entonces, lo mismo pasa con la teoría esta de la gran explosión. Además de esto, les puedo decir que ya la teoría de la gran explosión ha entrado en crisis. Lo que pasa es que como tiene tantos seguidores, ¿no?, ya son amantes de esa teoría, igual que la relatividad también tiene cada día más críticos. Y la teoría de la explosión tiene cada día más críticos. Hace 4 o 5 años o más, recién me enteré, recién hace un año creo, y habían por lo menos 300 científicos que tenían duras críticas con la teoría de la gran explosión en base a la nueva astronomía, en base a los datos satelitales del espacio profundo. Entonces también, debido a la popularidad que tiene, a la defensa, ¿cierto?, acérrima que le hacen, torpedeando a todos los que se oponen a la teoría, a todos los que la critican, es que todavía sobrevive en muchos aspectos, pero está en crisis. Por otro lado, claro, el otro expositor ha mostrado conceptos sutiles, finos, acerca de finito, infinito, un montón de delicadezas de carácter, lógico, de carácter, ¿cómo se llama?, sumamente general en filosofía, que requiere un análisis muy fino, ¿no? Y no es fácil realizarlo, requiere verlo por secciones. Yo voy a ser más sencillo, más directo, un poco más simple, ¿no?, pero que creo que mostrará ciertos detalles interesantes, ¿no? Yo voy a utilizar como primer argumento cosas directas que todo el mundo me va a entender, ¿no? Un principio materialista universal de existencia que yo he desarrollado. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué cosa establece este principio? Lo siguiente: todo objeto proceso en el universo, naturaleza, solo puede pertenecer, solo puede localizarse en uno de los dos sectores siguientes: la base o infraestructura, conformada por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o en la superestructura, que constituye la proyección, efecto, reflejo, emanación, efectos de integración de la infraestructura o base. Entonces, si existe un objeto en nuestro mundo real, solo puede pertenecer a la superestructura, perdón, a la infraestructura, que es materia, espacio, tiempo, movimiento, o a las emanaciones exóticas de ella. Entonces, como ejemplo sencillo de qué objetos, por ejemplo, están en la infraestructura, ¿no? Que la infraestructura es el continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento, es la fuente, la causa fundamental y última de la existencia. Es el sustrato de estructura fundamental del universo físico, base colectiva de la existencia física. Algunos ejemplos: materia, ¿no?, la bacteria, el cerebro, el hígado, los electrones, el virus del SIDA, la pluma de las aves, el transistor, el anillo F de Saturno, la cola de un cometa, la galaxia, los conejos, la división celular, las antipartículas, el ácido sulfúrico. Todo eso está en la infraestructura. Unos ejemplos particulares, o sea, ejemplos de lo material: el campo eléctrico, el espacio, las montañas, los huesos, el hipotálamo, los átomos, el cristal de cuarzo, el rayo, el desierto del Sahara,
la gota de lluvia, los protones, la arteria aorta, las lombrices, los enjambres de galaxias, los metales, los genes, las soluciones iónicas, la radiación gamma, los neutrones, la zanahoria, el ácido fórmico, el océano Pacífico, la antena de la hormiga, la molécula de hemoglobina, la membrana celular, el páncreas, la uña, el tiempo, el campo magnético del río Amazonas. Todo eso son ejemplos particulares de la subestructura del universo, de la existencia. Ahora, ¿qué está esta infraestructura, materia, espacio, movimiento, qué cosa produce? Cuando se agrupan, cuando en ciertas regiones del universo permite que se aglomeren, que se estructuren, que se compliquen y lleguen al nivel cierto de formar formas vivientes, formar animales, y animales con una estructura que permita desarrollar conciencia social, etc., al nivel nuestro, o humanoides, de cualquier tipo, extraterrestres o nosotros. ¿Qué cosas pueden generar? Las siguientes cosas, ¿no? Las siguientes emanaciones. O sea, los ejemplos que voy a poner son igual que en lo anterior, pero casos particulares de lo que es la superestructura, la proyección, efecto, emanación, emergencia de la actividad del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, el mundo del universo de las representaciones, de los conceptos de las relaciones sociales. ¿Qué cosas se encuentran en ese mundo? El pensamiento, la conciencia, el lenguaje, las relaciones sociales, el amor, la justicia, las ecuaciones algebraicas, la poesía de Vallejo, el sistema bancario, el voto universal, la organización empresarial, la función de onda de la mecánica cuántica, las luchas feministas, el orfismo, la pasión, el número, la tragedia griega, la religión, la filosofía, la ética, la estética, la pintura de Picasso, la inflación, el dios Osiris, el diablo, los espíritus, el derecho civil, los contratos, el tratado de libre comercio, la psiconeurosis, el erotismo, la sexualidad, la mercancía, la moral, el teatro, el dinero, el parentesco, la usurpación, la herencia, el alma, la angustia, la ternura, el odio, la vanidad, la alienación, enajenación. Todos son productos de estructuras espacio-materiales, espaciales, temporales. Si le quitamos la base a estas estructuras tan exquisitas, tan espirituales, tan pertenecientes a lo que llamamos alma, desaparece. Hay un apagón general. Nosotros no podemos amar sin proteínas, no podemos odiar sin oxígeno, no podemos desarrollar nuestra alma, nuestros gustos artísticos sin síntesis, sin proteínas, sin oxidarnos, etc. Teníamos un apagón general si es que quitamos esa base. Entonces, Dios, el objeto X, Dios, solo tiene dos posibilidades: o pertenecer a la infraestructura del universo, de la existencia cierto general, o a la superestructura. ¿Puede pertenecer a la infraestructura? No, porque tendría que ser material, espacial, temporal, dinámico. Tendría que estar en la corriente de la naturaleza. No podría escapar al destino de las galaxias, las estrellas, la uña, el corazón, el nido del páncreas, la humanidad y las civilizaciones extraterrestres. No podía escapar, tendría que estar regido por la dinámica universal, material, espacial, temporal y dinámica. Entonces, Dios no tolera tampoco, ¿cierto?, que le ponga esa característica, ¿sí o no? Tiene que salirse de todas ellas, ¿sí o no? Tiene que estar por encima de ellas, o sea, fuera de la materia, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la dinámica. Entonces, solo le queda ¿dónde? Estar en la superestructura. En la superestructura es una idea, una representación, es como se llama un ser imaginario. Solo puede estar ahí. Entonces Dios solo puede ser una idea, ¿cierto?, una concepción que aparece en un determinado momento. No aparece con el hombre desde el principio, sino en una determinada etapa socioeconómica. Me refiero al concepto ya más abstracto de Dios, ¿no? Dios tiene una historia, hay una evolución del concepto de Dios. Hay una etapa en la cual no existe Dios. Antes de Dios hay dioses. Hay una etapa en la cual tampoco hay dioses. Sí existe, ¿cierto?, una combinación de las potencias invisibles, el culto, ¿cierto?, a los antepasados muertos, el culto a las diosas, a las mujeres sagradas, el culto, ¿cómo se llama?, a un dios de la guerra y la fertilidad, etc. Compartiendo simultáneamente eso, antes de la existencia de dioses propiamente.
El concepto de Dios recién es una cuestión mucho más lujosa que aparece en un determinado momento. Entonces, ese sería, por ejemplo, un argumento sencillo que supongo que todos ustedes lo han comprendido. Otro, por ejemplo, sería aplicar lógica. O sea, la lógica que ha estado utilizando el profesor sobre la lógica parmenidia, ¿no? Según de idea el desarrollo de la lógica ordinaria. O sea, la lógica formal. A 5 minutos. Claro, después, cuando haya oportunidad, voy a seguir con los otros argumentos posibles. La lógica aplicada a Dios. La lógica utiliza muchos expositores, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos rigurosamente, si la lógica de A igual a cierta identidad, no contradicción, tercio incluido, Dios, cierto, no la soporta. Entonces, Dios, por ejemplo, es el único espíritu infinito y perfecto en el cual todo tiene su origen, sostén y fin, y que es omnipotente, posee todos los poderes del universo, es omnipresente, presente en todos los lugares del universo a la vez, omnisciente, sabe todo lo que hay que saber y lo sabe de antemano, eterno, siempre existió, existe y siempre existirá, absolutamente bueno, todos sus actos, acciones, propósitos son buenos, controla todo, la historia del ser humano y del universo. Y ahí continuamos. Si se acepta la existencia del mal en el mundo, también se puede mostrar que tal Dios no puede existir en términos lógicos, porque se supone que es bueno. La presuposición de que nada de lo que existe puede existir sin un creador tampoco se puede establecer lógicamente. El universo presente se considera como un estado de la materia y de energía original a la cual se formó el universo. Es decir, la misma materia y energía pueden cambiar de forma, y una de esas formas es lo que llamamos el universo actual. Pero decir que la forma presente del universo tuvo un principio, no quiere decir que la materia y energía original tuvieran un principio. Pueden ser eternas, pero no ser eternas. Otra forma, el argumento cosmológico. Estos son los argumentos cosmológicos. Afirma que las leyes de la naturaleza que existen en el universo demandan la existencia de un legislador que las haya formulado. Pero las leyes naturales no son análogas a las leyes humanas y no requieren de alguien que las legisle. Pero aún más problemático es que si existe un Dios perfecto, entonces este no puede haber creado ninguna cosa. La razón es que ser perfecto e infinito significa no tener ninguna necesidad o carencia. Dios contiene un todo, sin ninguna necesidad o falta. Pero si es así, entonces cualquier creación no debe ser necesaria. Creación implica que Dios está haciendo algo que le falta. Y tal creación no puede ocurrir si no le falta nada a Dios. Tiene que, a lo Parménides, es cierto, pasearse sobre sí mismo, sin una necesidad externa, sin exponer nada, estar completamente ensimismado. Y eso no ocurre si es que este Dios empieza a ensayar una creación y hace experimentos, ¿cierto? Y hace cosas más símiles a él, se hace análogos a él. Y todo lo que conocemos de la creación, entre comillas. Después está el argumento teleológico, como expresado el profesor también, ¿no? El argumento teleológico afirma que todo lo que demuestra un diseño demanda la existencia de un diseñador. La lógica del argumento mismo demanda un diseñador para el diseñador, supuesto del mundo, universo. Es decir, ¿cómo es que un diseñador tan exquisito puede existir sin haber sido diseñado por alguien inteligente? Esto demanda una cadena infinita de diseñadores que no resuelve el problema. El efecto básico del argumento es que el supuesto de que si un ser inteligente produce un diseño particular, entonces tal diseño no puede ser producido de ninguna otra manera. Por ejemplo, 1. La verdad es que la mayoría de cosas en el mundo se componen de combinaciones de líneas, superficies, curvas, etc. Muchas de tales formas pueden ser producidas tanto por la naturaleza como por un ser inteligente. El triángulo y la pirámide que componen una montaña son formas geométricas que pueden existir y formarse aparte de un ser inteligente. La serie de Fibonacci puede ser usada por diversas formas vivientes, según la matemática de las formas biomórficas, para construir caparazones de moluscos o distribución de datos en plantas. La gravitación puede estructurarse con leyes de cuadrado inverso, propias, internas. Un ser humano puede pintar en un lienzo un cristal de nieve, demasiado complejo, pero un cristal de nieve complejo y exquisito se puede producir por la combinación natural de 2 o 3 variables con el agua, tal como la temperatura, la humedad, la presión. La matemática de los procesos físico-químicos puede producir todas las formas de los cristales de nieve más complejos. No se necesita un diseñador para que funcionen la matemática y la geometría biológica. Se puede dibujar a una persona en una forma exquisita, y sin embargo hay sustancias químicas en una placa película que con una lente enfocadora que también puede producir el dibujo de un ser humano. Nadie dibuja una fotografía,
La imagen en una fotografía es producida por sustancias químicas que reaccionan con la luz y que se organizan solas. Nadie dibuja una figura en un espejo. La imagen en el espejo es el resultado natural de la matemática de la luz y de las propiedades de las sustancias que reflejan la luz en el espejo. Muchas sustancias como el agua tienen las propiedades de los espejos hechos por los seres humanos. Otro punto en contra de la idea de un diseñador perfecto es de que muchas de las cosas supuestamente creadas por un diseñador perfecto no son perfectas. Por ejemplo, el ojo no es un instrumento perfecto. Igualmente se puede decir del corazón y el cerebro. Después viene... ¿Tengo tiempo todavía? ¿Ya, no? Sí. Ah, ya. Bueno, empezaré por lo de la materialidad inicial que existe. Hay un teorema que se llama el Hawking-Penrose. En este teorema lo que se dice es de que todo empezó desde una singularidad. Todo lo que es materia empieza en una singularidad, lo que implica tanto el tiempo como el espacio. Voy a mencionar lo que dicen los astrónomos Frank Crick y John Barrow, que son los que plantean el principio antrópico. Ellos dicen, con esta singularidad, el espacio y el tiempo vinieron a la existencia, literalmente, en el sentido, en el contexto de la materia, ¿no? Nada existía antes de dicha singularidad. Por tanto, si el universo se originó en tal singularidad, tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo. En la revista Mundo Científico del 84, por tomar una referencia, hay un artículo que dice: la teoría de que el universo nació en una gigantesca explosión o Big Bang ya no es una simple hipótesis académica. Cada vez se hace más difícil prescindir de ella si se quiere dar cuenta de las propiedades fundamentales del universo como hoy se observa. El astrofísico Paul Davies menciona: la venida a la existencia del universo, tal como es discutida en la ciencia moderna, no es simplemente cuestión de imponer algún tipo de organización a un estado previo desorganizado, que es lo que se mencionaba, sino, literalmente, la venida a la existencia de todas las cosas físicas desde la nada. Palabras científicas, no de la Biblia. Ahora, la cuestión de la Biblia se puede hablar en exégesis, pero no es el tema que vengo a dar. Más bien la teoría de Big Bang sigue siendo la mayor teoría con la mayor probabilidad y la más plausible hasta la actualidad, junto con el modelo estándar que es más plausible a ella, que creo que es el CO5, y se mantiene todavía, no ha sido falseada. Y por lo tanto, ten en cuenta de que si Dios es una idea, la idea no puede tener una capacidad, una especie de conexión causal con las cosas. Por lo tanto, no puede ser una cuestión de una simple infraestructura. Lo que he mencionado habla de que no se puede mencionar a priori, como una falacia de principio, que todo es materia o bajo el entendido del presupuesto naturalista materialista. Había que demostrar eso, así como yo he hecho mis propios argumentos para demostrar que no es así. Y de ahí tendría que establecer en verdad que solo la materia existe, pero eso ya es la fe del materialista. Justamente hay una conferencia del 4 de diciembre del 2015 en San Marcos sobre si la física apunta a Dios, donde escuché al profesor justamente mencionar toda la serie de ejemplos y la serie de argumentos que estaba diciendo, y estuve presente y he visto el video de nuevo. Junto también había conferencista de Turbina, que es teísta, y también un profesor que era agnóstico. Entonces estos argumentos repiten los mismos errores que estoy mencionando aquí. Sobre la cuestión del conocimiento sobre Dios, una cosa es la epistemología de algo y otra cosa es la ontología de algo. La epistemología es la capacidad del hombre para ir conociendo las cosas progresivamente, y sobre Dios es igual. La capacidad cognitiva del ser humano, epistemológica del ser humano, es algo que va evolucionando como el ser humano evoluciona.
Eso no quiere decir de que porque antes no lo entendía, no lo comprendía o no lo descubría, no existiese. Porque si yo aplico eso a las ciencias y a las leyes naturales, si antes yo no comprendía la conservación de la materia, la conservación de energía, la ley de entropía, que existe, ¿qué les puedo decir, no? Las constantes universales, la cosmológica, la ley de Hubble, eso quiere decir que no existían. O sea, si yo no comprendía la gravitación universal antes de Galileo, eso quiere decir que no existían, simplemente quiere decir que no las conocía, que no las comprendía y capaz le daba otras interpretaciones, ¿no? Podría llamar fuerzas espirituales, naicos, le podría llamar pleroma, le podría llamar varias cosas, pero de verdad esas cosas ya estaban ahí, ontológicamente estaban ahí. Lo mismo pasa con la cuestión de Dios, independientemente de cómo el hombre ha ido comprendiendo las cosas, el ser de Dios no se condiciona por el conocimiento que el hombre tenga de Dios. Más bien, yo todo mi argumento me he centrado en la visión teísta, particular monoteísta, de Dios como ser subsistente, y a eso es a lo que yo me voy a seguir. Por otro lado, los atributos de Dios devienen justamente de ser subsistente, no hay contradicción en ellos. Más bien, cuando se quiere poner una contradicción es porque se malentiende el concepto de ser subsistente, de eternidad, y eso implica falacia de blanco móvil. En todo caso, tendrían que decirme específicamente en qué se contradecirían. La materia no surge por generación espontánea, eso es lo que dice la primera ley de la termodinámica, ¿no? Famosamente expresada, la materia no se estudia, solo se transforma. Pero eso, en su contexto epistemológico, no contradice la creación divina, es más, se puede interpretar plausiblemente de que más bien la presupone o que en principio no hay problemas. Lo que ley dice que la materia no se puede crear por sí misma de forma natural. Lo que yo estoy afirmando es que un Dios naturalmente la crea desde un contexto de nada, que es muy distinto. Porque una vez que la materia existe, esta no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Estamos hablando de una ley en el contexto de la dinámica de la materia. Esa ley no explica el origen de la materia, lo que yo estoy hablando es sobre su origen. Bueno, yo no defiendo la postura totalmente de Parménides, yo tengo otra postura. Parménides incluso niega que haya seres contingentes. Ahora, que el universo no es perfecto, lo que sostiene que el universo es perfectible. O sea, el universo no es totalmente imperfecto porque tendría que ser una potencia pura, algo que todavía no se manifiesta. Tampoco es totalmente perfecto porque tendría que ser un acto puro, algo totalmente manifestado con la plenitud del ser. Más bien el acto puro es Dios. Y Dios, por ser acto puro, como dije en el primer argumento, mueve las potencias que hay en el universo para que se vayan realizando en acto a través del movimiento, de algo continuo, sucesivo. Por eso que el universo es perfectible. Ojo, no perfecto, es perfectible. Pero esto dentro de su contingencia, o sea que es temporal. Incluso si el universo empieza a degradar por la ley de la entropía, eso no quiere decir que el universo sea imperfecto, quiere decir simplemente que el universo es contingente, que va a tener un final, y es parte de su final. Dios no necesita crear, Dios no tiene necesidad, por ser el ser subsistente, todo lo tiene en sí mismo. La razón de la creación es la participación gratuita de los seres en la felicidad que Él libremente desea darles. La creación no le quita ni le añade nada a Dios. Dios no necesita de la creación. La creación necesita de Dios, que es todo lo contrario. Es un acto libre. Dios, como ser necesario y eterno, todo su pensamiento y todas sus decisiones ya están presentes en un solo pensamiento, en acto puro. Eso se refiere también a acto puro, ¿eh? Acto puro en Él. No es sucesión, no hay cambio de opinión, no pienso ahora, después pienso otra cosa, después lo decido y cambio de opinión, no, ya está todo decidido, ya todo pensado. Y dentro de su pensamiento necesario puede haber deseos de cosas contingentes. Eso implica el deseo de que haya un universo con el cual relacionarse con las criaturas. El propósito del universo, según el quinto argumento, es el desarrollo de la vida inteligente para poder relacionarse con él. A Dios se le ve muchas veces como un Dios tapahueco, que de cierta forma también lo se quiere decir.
Dios no es un tapahuecos, Dios es el sustentador, aparte de creador y diseñador, es el sustentador de todo lo que existe en el universo. Por eso, como ser inmanente en él y generador de todo y dador de todos los seres, del ser a todos los seres que existen, en verdad él no está contradiciendo las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son creadas por él, son diseñadas por él, y todo lo que existe en el universo es sustentado por él. Lo que la ciencia investiga son la dinámica de la materia que he dicho, y que un teísta tranquilamente puede interpretarlo filosóficamente como la forma con que Dios ha ordenado y establecido el universo. O si el ateo interpreta otra cosa, es su decisión. Pero el teísta y el científico teísta lo interpreta así, independientemente de su trabajo objetivo. Y en cuanto a que el diseñador es diseñado, pues eso contradeciría lo que ya he dicho. El ser subsistente tiene una razón de ser que es su propia plenitud o autocontenida. Él no necesita de otro. Sí hay en todo caso, lo que llamaríamos aristotélicamente o escolásticamente la causa formal. Pero la causa formal simplemente es una explicación sobre ser de algo, ¿no? Que esa es la razón de ser, o la razón suficiente. Todo lo que existe tiene que tener una razón suficiente. Se menciona desde Leibniz o más atrás, pero yo le llamaría causa formal. Y todos los otros términos que estamos mencionando, lo que estoy mencionando, no contradicen la lógica formal, no contradicen el tercio excluido, ni el principio de identidad, y sobre todo, muy importante, el principio de no contradicción. Gracias. Así en cuanto a lo que mencionó de algunos físicos teóricos, actualmente hay, desde hace tiempo ya hay una gran confusión en los estudios, en las discusiones sobre la teoría de relatividad y mecánica cuántica. Hay una gran confusión y aclaraciones, debates tremendos, así como sobre evolución. Entonces, muchos físicos teóricos también se han lanzado a escribir ciencia ficción más que física teórica. Y hay muchos físicos teóricos que han criticado a otros físicos teóricos, como Hawking, de excederse, ¿no? en las suposiciones, en la fiebre, ¿cierto?, de las ideas. Entonces, hay muchos temas que están por discutirse enormemente, muchos temas que han sido aclarados, pero tercamente no los toman en cuenta en muchos aspectos de la relatividad mecánica cuántica. Cada día también crecen más los críticos de la teoría de relatividad. Lo que pasa es que la teoría de relatividad se ha sacralizado, se ha vuelto sagrada, intocable. Y en Estados Unidos y Europa muchos rebeldes, herejes, que pretenden hacer las revisiones, son puestos a un costado, se les quita presupuesto, se los aleja de las universidades, se les hace la vida imposible. Lo mismo también pasa con la teoría de la gran explosión. Se ha hecho tan popular, tan querida. Ahí no hay hasta un programa de comedia, ¿cierto?, dedicado a él, que los físicos y teóricos que intentan penetrar, ¿cierto?, o hacer esclarecimientos son perseguidos. Se les quita, ¿cierto?, las ayudas económicas y son mal vistos. No se les permite dar conferencias ni tener reuniones con sectores pro-relativistas para establecer críticas. Por si acaso les digo, yo mismo me quedé sorprendido de que hubieran por lo menos 300 científicos críticos de la teoría de la gran explosión, y que cada día están creciendo. Les digo, 300 habían a nivel mundial, ¿no?, inscritos ya con fotografía, con reuniones entre ellos, hace 4 o 5 años. Ahora no sé cuántos se habrán sumado, en base a las mismas exploraciones e investigaciones con satélites del espacio profundo. Por otro lado, si Penrose y otros, no he leído mucho a Penrose, establecen de que la materia aparece, hace la nada, está absolutamente equivocado. No conocemos la física seria, la ciencia de la naturaleza no conoce ninguna forma de hacer surgir materia, espacio, tiempo, movimiento de la nada. El concepto de nada nos es absolutamente extraño, absolutamente extraño. Algo que no sea materia, espacio, tiempo, movimiento nos es absolutamente extraño, es inconcebible. O sea, nuestras mentes no pueden captar una existencia, entre comillas, de ese tipo. O sea, igual que la nada recién ha venido a pensarse en tiempos modernos. En la antigüedad la nada era irreconocible, impensable. Solamente cuando el pensamiento se ha hecho muy abstracto, después de Parménides,
recién ha podido entrar la idea de cómo pensar, ¿cierto? Cómo plantear el concepto de nada, de la nada. Por otro lado, si el universo, bueno, hay varios argumentos. Y el profesor mencionaba de que me había visto en otra conferencia repitiendo los mismos temas. Bueno, los temas que tienen carácter absoluto tienen que ser repetidos. Si yo pongo este principio materialista universal de existencia, no es relativo, no tiene relatividad, tiene carácter absoluto. Porque para nosotros los marxistas, materialistas, dialécticos, la categoría de absoluto está asociada al relativo. Son categorías contradictorias. Lo relativo es una parte en el interior de lo absoluto. De lo absoluto sí existe. Así como el concepto es absoluto, ¿cierto?, para Dios. Entonces, esto yo lo repito cada vez que sea necesario, ¿no? Porque tiene carácter absoluto. O sea, es para toda la eternidad. Al menos, claro, que nos den una tremenda sorpresa sobre los fundamentos últimos, ¿cierto?, del universo. No conocemos ningún substrato más profundo que materia, espacio, tiempo, movimiento. Lo que pasa es que hay muchas teorías, la misma relatividad. Poco a poco ha ido difuminando el concepto de materia, lo ha ido aniquilando, reemplazándolo no por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, sino por el continuo espacio, tiempo. ¿Sí o no? Y el espacio y tiempo pensado así, estos son vacíos, ¿sí o no? Si no está acompañado por la estrella principal que es la materia, o si quieren, es algo inseparable. Materia, espacio, tiempo, movimiento son absolutamente inseparables. No pueden hablar de lo uno sin lo otro, salvo para análisis específicos de algún tipo. Uno puede hablar de espacio sin tiempo, uno puede hablar de movimiento sin materia, uno puede hablar de espacio sin materia, no puede hablar de materia sin espacio, sin tiempo y movimiento. Son absolutamente inseparables. Entonces hay teorías que se han vuelto más etéreas, más abstractas, más matematizadas, y poco a poco a nuestra estrella fundamental principal la han ido arrinconando más, a la pobre materia la han ido arrinconando más, y reemplazándole por cosas etéreas tipo espacio-tiempo. Entonces esa ha sido una de las partes malignas, ¿no?, de la relatividad general. Y entonces, vayamos al argumento de el maestro, el diseñador y su obra. ¿Sí o no? El creador. ¿Ya? ¿Cómo conocer a este creador? Viendo su obra, analizando su obra, cómo lo hace, cómo la piensa, cómo la estructura. Y para eso tenemos que utilizarlo nosotros mismos. Tenemos que utilizarlos como modelos, tenemos que pensarlos con lo que podemos, imaginarlos como podemos imaginarlo, sentirlo con lo que conocemos, no con lo inimaginable o con lo absolutamente desconocido. Entonces tenemos que poner a prueba este Dios. Entonces podemos decir, bueno, estudiemos la naturaleza en toda su amplitud. El universo se puede clasificar en dos sectores, naturaleza y sociedad. La sociedad también es parte de la naturaleza, pero es una parte, cierto, especial, engreída, una parte, ¿cómo se llama?, exótica, ¿sí o no? Una emanación sumamente especial, en regiones pequeñísimas del universo, que sepamos, ¿sí o no? Entonces ya, analicemos la obra y conoceremos al maestro. Analizaremos la obra y veremos cómo piensa. Entonces, dígame cómo es la obra, le diré cómo es el autor. Por ejemplo, acá puedo hacer estos comentarios que he puesto ordenados, ¿no?, para que no cometa yo errores a la hora de traducirlos. Nuestra única certeza es la vida. Y yo me equivoqué en Empédocles, el alimento no era Empédocles, sino Protágoras, ¿no? Protágoras de Abdera. Podemos seguir asumiendo que el hombre, en este caso los seres humanos es o son la medida de todas las cosas. No podemos escapar a eso. Nos es absolutamente imposible, inimaginable, realizar juicios de valor moral, científico, etc., que no sean una proyección de nuestra propia personalidad humana. Este es nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de coordenadas ineludible. Solo podemos vivir nuestro cuerpo y nuestra mente y sus proyecciones en nuestra formación económica social, con su modo de producción o formación económico-social dominante. No podemos imaginar lo inimaginable. Estamos limitados e ilimitados por esto. Por lo tanto, lo que filosofamos de la naturaleza de la sociedad es lo máximo que podemos realizar intelectualmente. Lo limitado de nuestras proposiciones se deben a lo relativo de la sociedad y la naturaleza, y lo ilimitado de estas proposiciones se deben a lo absoluto de la sociedad y la naturaleza, debido a la dialéctica de la contradicción absoluta relativa. Toda obra es ineludiblemente el reflejo de su creador. La inteligencia que diseña, construye, planifica, organiza,
plasma, forzosamente impregna de su personalidad lo diseñado, lo construido, lo planificado, lo organizado, lo plasmado. Luego podemos anunciar, dígame la obra y les diré el maestro. Lo sube escenarios de amoralidad, no acción preferencial hacia el bien o el mal, indiferencia natural, social o el lado oscuro de la naturaleza, sociedad o posicionamiento más allá del bien y el mal. Por ejemplo, ejemplos concretos entre el bien y el mal. La revuelta judía de los años 66-70, centrada en Jerusalén, debió de haber triunfado, por el lado cierto de que el bien debe de triunfar, puesto que Simón Bar Yoras, Juan de Guiscala y Eleazar, que la dirigían, eran los campeones de Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, triunfó Roma. El bien fue aplastado por el mal. La revuelta definitiva del año 70, liderada por Simón Barskova, debió de haber triunfado, también fracasó. Los 6 millones de judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial debieron recibir la ayuda del Señor de justicia, del Señor de amor y misericordia, pero no extendió su mano para ayudar a su pueblo elegido. Jesús, Buda, Mahoma frente a un tiburón o un gran felino, ¿qué representan? ¿Cómo son percibidos? Como comida, como una masa de proteínas. La caída de la ciudad-estado de Ur en Sumeria, en su pleno apogeo, cayó, ¿no? Fue invadida y saqueada por una invasión, ataque de montañeses, ¿no? La furia del Nilo, sin que los dioses en su asamblea que decretó tal destino tuvieran ningún motivo, justificación para decretar como hasta el castigo el fin de la caída de la ciudad. Las grandes extinciones masivas de la vida sobre la Tierra, nuestro planeta, según los estudios de paleontología y geología, han ocurrido como asesinatos en gran escala de las formas de vida, ¿no? La integración de placas en tectónica de placas. Esta interacción ha causado, causa y causará miles y miles de muertos y sufrimientos en cualquier tiempo y sitio por el solo hecho de la actividad natural, ¿no? O separación de las placas que componen la corteza terrestre, propulsada principalmente por transferencias térmicas del interior, etc. Bueno, puedo continuar. Es parte de la obra del Creador, ¿no? Ok. Muchos han hablado sobre el diseñador de la cuestión de la teleología. Quiero mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la teleología. Roger Pernos, en su libro La mente nueva del creador, nos habla de que las condiciones iniciales del Big Bang están ajustadas de una manera, podríamos llamarla divina. En una parte, en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Y cada una de las condiciones iniciales es una gran improbabilidad que se tiene que multiplicar por otra gran improbabilidad y otra gran improbabilidad. Y al final, la gran improbabilidad de que si estamos en un universo como el nuestro, nos lleva al razonamiento de que, o sea, si hay un pelotón de fusilamiento y todos me disparan, pero ninguno me mata, yo voy a suponer que esto es azar. Yo voy a suponer que esto es algo que no tiene un sentido. O si me pasa un tren encima, pero yo vivo, simplemente voy a decir, bueno, esto ya está y por lo tanto no hay ningún problema. Yo a veces pensaría que hay un sentido, que hay un propósito, que hay una inteligencia en todas estas cosas que me están pasando. Un ejemplo más. Si el neutrón hubiera sido un 0.1 más masivo que el protón, quedarían tan pocos neutrones del enfriamiento del Big Bang que no había suficiente cantidad como para formar los núcleos de todos los elementos pesados esenciales para la vida. Por otra parte, si el neutrón hubiera sido 0.1 menos masivo, dado que su masa adicional con respecto al protón también tendría la velocidad a lo que los neutrones se descomponen en protones y los protones en neutrones, se acumularían tantos protones para formar neutrones que todas las estrellas del universo se habrían colapsado rápidamente formando ya estrellas neutrónicas o agujeros negros. Stephen Hawking dice, si la velocidad de expansión del universo un segundo después del Big Bang hubiese sido menor, incluso en una parte de 100.000 millones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado nunca su tamaño actual. Paul Davies nos dice que las probabilidades en contra de las condiciones iniciales fueron apropiadas para la formación de estrellas, sin las cuales los planetas no pueden existir. Esta probabilidad es de 1 seguido de por lo menos 1.000 trillones de ceros. Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, esto que estoy usando son ilustraciones, no quiero caer en falacia a Mr. Rees, son ilustraciones. Dice, las leyes que rigen nuestro universo parecen que están finamente ajustadas para nuestra existencia, donde quiera que los físicos miren, ellos ven ejemplos de ajuste fino.
O sea, como dije, probabilidades sobre probabilidades sobre probabilidades. La posibilidad de que ya exista un universo sin inflación es más probable en un factor de 10 a la potencia Hubble, o sea, 10 a la 100. Es más fácil que un Boeing 747 al pasar se arme por un efecto de un tornado al pasar por un cohete de chatarra es de 1 sobre 10 a la 40.000. O sea, esto es más probable que todo sea por azar. Y para que se forme el genoma humano tiene que ser 10 pasos que da en un lugar entre 4 a la menos 180 a la 110.000 y 4 a la menos 360 a la 110.000, según Frank Kipper y Jan Barrow, que son astrónomos que publicaron su libro El Principio Atómico por el año 1986. Y sin embargo, con todas estas improbabilidades aquí estamos. La necesidad física no es necesaria porque, como dije, puede haber universos que no existan en la vida. El azar tampoco le explica. Cualquier cosa que pase de una 10 a la 50 ya es improbable que suceda según ha sido calculado matemáticamente por el Virgo de él. En la ciencia obviamente hay limitaciones epistemológicas, pero el razonamiento filosófico nos ayuda a comprender cosas como las que ya he explicado, que nos pueden ayudar a comprender mejor el origen de las cosas. Se busca en la materia una causa, una razón suficiente. Todo lo que existe, y principio de filosofía, es que tiene que tener una razón suficiente para explicarse. Eso es lo que estoy abordando sobre el universo. El materialismo dialéctico tiene presupuestos metafísicos, que son ellos mismos tendrían que justificar la cosa que no está justificada. Más bien yo, mi postura ateísta la he justificado por los 5 argumentos escolásticos tomistas a los que me estoy refiriendo. Sobre la cuestión del mal que se emplea para el argumento de Dios, yo diría que el mal es simplemente la ausencia de bien, y como inexistencia que es, no tiene condición ni realidad ontológica, o sea, no tiene ser, no ausencia de ser. El mal moral es la elección del ser humano que se aleja de ese bien, y el mal existencial es una cosa que por justificar razones morales puede existir para que la persona busque el sentido de su vida, se desapegue de aquello que no lo deje llegar al sentido último de su vida o el propósito de su vida, o simplemente porque le puede requerir acciones morales de mayor nivel. Esto lo voy a explicar después. Para concluir, yo quisiera decir que todos los 5 argumentos que he dicho, el de movimiento, causa primera, ser necesario, relación de perfección y el teleológico, siempre nos van a implicar de que las cosas que están en el universo muchas veces necesitan de otros para moverse, y que esto no puede ser una cadena infinita, y que tiene que haber un ser que esté fuera de esta cadena infinita, que tiene que darle sustento a todas las diversas cadenas. Y estas características del ser, primer motor inmóvil, causa primera, el principio teleológico, ser subsistente o necesario, perfección máxima, se identifican con Dios. Esa es la noción teísta de Dios. Hay una cita bíblica que voy a tomarlo como referencia, ilustración, en Romanos 1:20, que dice: lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la revelación del universo, y por sus obras, como ha dicho el doctor, captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. San Agustín dispone: si creo para comprender, comprendo para creer mejor. Los seres humanos conocemos las cosas por experiencia y por razonamiento. Cuando experimentamos algo, queremos conocerlo. Cuando conocemos algo, a veces también queremos experimentarlo. Todo lo que he hablado es tratar de acercarnos a Dios desde un punto de vista racional, de la comprensión. Y yo espero que eso motive a las personas, o algunas de las personas que estén aquí o que me escuchen, a que tengan la inquietud o la duda razonable de experimentar a Dios mismo. Si no lo conocen o no creen en Él, tal vez esa duda razonable les haga preguntarse a ellos mismos en un ambiente, solos o con otra persona, si este Dios en verdad existe. Si yo hago una proto-oración y yo digo: Dios, si tú existes, manifiéstate. Yo estoy seguro de que las personas que hagan eso, como mi experiencia y la experiencia de millones en el mundo, va a ser positiva. Un Dios que se va a manifestar, un Dios que se va a revelar, un Dios con el que te puedes relacionar. Y esa experiencia y ese tipo de relación va a ser seguramente
que tus perspectivas cambien, de que tu cosmovisión cambie, de que tengas un sentido distinto ante la vida. Y puedes estar seguro de que te va a dar un núcleo de felicidad a partir del cual puedes encontrar un sentido de las cosas y progresar en la vida. Espero que algunos de estos argumentos ayuden a una persona a tratar de experimentar también a Dios desde la perspectiva existencial. Bueno, muchas gracias. Gracias. 5 minutos, doctor. Sí, lo que él ha mencionado, los parámetros de estructura fina se refiere en mecánica cuántica y las formas en que encajan las leyes y los valores numéricos, todo. Tenemos que suponer que todo eso lo realiza la materia, son propios ajustes internos. No hay ninguna prueba de que la materia no la pueda realizar. No se requiere, ¿cierto?, un agente exterior para que haga esas perfecciones y esos encajes numéricos. Toda esa estructura proviene, ¿cierto?, de la materia, espacio, tiempo, movimiento. No hay ninguna forma de corroborar de que provoca de un diseñador exterior que haya hecho los cálculos para que todo encaje. Se supone que el mismo universo hace encajar todas esas estructuras. No sabemos por qué. De repente nunca lo vamos a llegar a saber. Solo sabemos que está dado de esa manera. No sabemos por qué el universo es tal como es. Está dado de esa manera. No hay forma, ¿cierto? Es como atarnos con la pregunta, ¿por qué tiene que existir la materia, caramba? ¿Por qué tiene que estar en movimiento? ¿Por qué el espacio tiene que estar ligado a la materia? No hay forma de explicarlo, están dados de esa manera. Tienen que tomarlo axiomáticamente. Hemos nacido y moriremos dentro de esa estructura. No conocemos ni principio ni fin para esa estructura. Lo único que hacemos es estudiar cómo se combinan, qué leyes internas existen entre ellos, de qué formas se dan y de qué formas no. No hay forma a seguir una trayectoria evolutiva hacia regiones de menor energía potencial. ¿Y por qué es debido a eso? Porque así tienen mayor tiempo de vida, duran más tiempo frente a las agresiones de las interacciones externas. Está dado de esa manera. Quieren vivir en forma ciega, axiomáticamente, ¿cierto? Durar más en el tiempo. Es igual que la estructura atómica molecular en todo el universo vivo. ¿Cuáles son las leyes fundamentales? ¿Sí o no? Son leyes fundamentales bien secas, bien ¿cómo se llama? Innobles, bien ¿cómo se llama? Prácticas. Alimentarse, ¿no? Protegerse y reproducirse. Y cualquier forma viva lo que quiere es protegerse, durar en el tiempo y sacar copias. ¿No es lo que hacemos nosotros también en parte al tener hijos, sí o no? Hay un mandato bioquímico de sacar copias, de unirse, ¿cierto?, a mujeres para poder sacar copias. Ese es un mandato salvaje, interno, bioquímico. Y existen todas las formas de los niveles, ¿cierto?, de la sustancia viva. ¿Comprenden? No importa qué siente el otro, hay que aprovecharlo, o comérselo, o devorarlo, absorberlo, para yo sobrevivir, para que mi estructura atómico-molecular sobreviva. Y apenas tengo oportunidad, sacar copias, multiplicarme. ¿Para qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Sacar copias, tener más agentes y durar la mayor cantidad de tiempo posible con esa estructura. Y viajar hacia regiones de mayor estabilidad. Comprometerme con otros, unirme a otros para mayor estabilidad, para poder reproducirme más. ¿Sí o no? Eso es lo que hace. Alguien, el octavo pasajero, ¿se acuerdan de la serie? ¿Qué cosa? Lo único que era absolutamente hostil, solo quería otras criaturas vivas para poder, ¿cierto o no? ¿Cómo se llama? Sembrar en ellas a sus sucesores. Y en muchos otros casos. ¿Qué cosa hace un virus? Lo único que quiere es multiplicarse. Cualquier oportunidad, no importa la víctima que muera, que se deshaga, que pase horrores. Quiere sacar copias. ¿Qué cosa es lo que quiere una victoria? Sacar copias. ¿Qué cosa es lo que queríamos por forma ya más civilizada, más espiritual, ¿cierto? Con más sublimación. Sacar copias también, pero asociadas a amor, a pasión, a ternura. Cosas extrañas, ¿cierto? A nivel atómico molecular, pero que necesitan moléculas para que en un determinado nivel forme esas cosas tan especiales, tan espirituales. Entonces el universo no necesita de eso, ¿no? Por eso acá yo continuaba con eso, ¿no? Decía, por ejemplo, la conciencia, alma, espíritu y oxígeno. Bastan en promedio, salvo casos excepcionales, 3 minutos sin oxígeno para que el cerebro, ¿no? Para acabar con nuestra conciencia, con nuestra personalidad, ansiedades, temores, pasiones, sensaciones, amor, ternura, recuerdos, proyectos, ideología, odios, dependen de oxígeno para las neuronas que van armando eso. Un asteroide en trayectoria de colisión con la Tierra puede acabar con nosotros en cualquier momento, si no lo detectamos y no alteramos su trayectoria. A esa mente creadora le importa un quinto, son fenómenos naturales. ¿Sí o no? Si ustedes no pueden librarse de él, ya no es asunto mío, lo que dice este Dios.
si aparece un nuevo virus altamente letal infectando a la raza humana, ¿sí o no? Hasta como las películas se acuerdan de la guerra zombie, ¿sí o no? Todos infectados. Ya es simplemente interacciones atómico-moleculares. Y lo que tienen es propagarse al máximo. No importa qué horrores genere. Absolutamente, el universo es amoral. Y si el universo es básicamente amoral, su creador es amoral. Nosotros creamos moralidad ya como una exquisitez cuando nos organizamos socialmente bajo ciertos requisitos. Ya, una estrella de neutrones en trayectoria del sistema solar. Sacó hasta un documental muy bonito, ¿cierto? En el National Geographic, creo, o en History, de que detectan una estrella de neutrones que va a entrar al sistema solar y va a acabar con todo lo que esté en su camino sin necesidad siquiera de colisionar. Y se ve que al final destruye a la Tierra y se salvan 250.000 en una nave cilíndrica gigantesca, pero acaba con los miles de millones extras. Un fenómeno natural ordinario. Y hasta sociales. Por ejemplo, Tupac Amaru un segundo debió de haber vencido a los españoles desde el punto de vista del bien enfrentándose al mal, pero no fue así. Permaneció en la realidad concreta y brutal. No fue descuartizado, etcétera, no. Y lo que le pasó a sus hijos, frente a los ojos del Creador. O sea, absolutamente amoral. Entonces, desde ese punto de vista, si supongamos, un argumento más, supongamos que Dios existe, supongamos que estamos equivocados y que al fin y al cabo existe, entonces Dios es una unidad de contrarios, es dual, tiene doble personalidad. Por un momento es, ¿cómo se llama? Un ser fantástico, tierno, se encarna en Buda, en Jesús, etc., ¿no? Y por otro momento se convierte en el estrangulador de Boston, se convierte, ¿cómo se llama?, en Himmler y los campos de concentración, se convierte, ¿cierto?, en un instalador de la humanidad. Después, de nuevo regresa, ¿cierto?, a su otro estado y se convierte en Hegel o se convierte en Teresita de Calcuta. Después cambia a otro estado y se convierte, ¿cierto?, en un virus letal que llega del espacio a nosotros y acaba con el 99% de nuestra especie. Ese es el Dios, o sea, como Shiva, ¿sí o no? Y otros dioses, ¿cierto?, destructores y constructores, como Shiva, ¿cierto?, con el tambor de la creación en una mano y el fuego de la destrucción en la otra, ¿sí o no? Un Dios dual, un Dios, ¿cierto?, con dos personalidades, un super, hiper, mega, tera, bipolar, ¿sí o no? Teníamos que aceptarlo así, de esa manera. Entonces habría que cuidarse de él, pues, y en la naturaleza estaría esa manifestación. Tarde o temprano vamos a tener un terremoto de 8 a 9, ¿sí o no? Van a morir niños, ancianos, personas justas, personas tiernas, personas que no deben morir por un fenómeno físico. Y quién sabe, malvados y perversos van a salir intactos y se van a salvar. ¿Sí o no? Acuérdense que Pinochet, por ejemplo, que era un torturador, un asesino salvaje, un genocida, etc., murió tranquilo en su cama. ¿Sí o no? Sin ningún castigo, por ejemplo. Hitler, otra cosa. Dios en su infinita sabiduría salvó como 35 veces de atentados a Hitler. ¿Sí o no? ¿Por qué no hizo que el primer atentado funcionara por lo menos para apaciguar un poco los horrores, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial? Hubieran bajado por lo menos en un buen porcentaje, ¿sí o no? O en la tercera, ¿cierto?, el tercer intento. Se salvó de 35 intentos, ¿no? La faire, la passer, ¿sí o no? Dios dijo, bueno, no es parte de los fenómenos sociales, yo no me meto en eso, ¿no?, en la estructura social, etc. Él no se mete en nada. Si hay un terremoto que nos extermine, dice, no, yo no me meto en eso, es cuestión de tectónica de placa, yo ya no hago. Entonces no tiene ningún sentido. No se puede hablar de identificarnos con Dios, acercarnos. Dios es un extraño para nosotros. Porque Dios, para ser semejante, tiene que ser un humano. ¿O qué cosa Dios había a cabo? Un superhumano. Un humano gigante. Y en el cual hemos filtrado lo mejor de nosotros. Las mejores esencias, las más puras, las más tiernas, las más sublimes, las hemos encarnado en ese gigante. Eso es al fin y al cabo el Dios de la actualidad.